¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Me están viendo bien todos? ¿Está todo como se diría, en orden? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver ahora. En la anterior clase tuvimos la anterior sesión, estuvimos bastante tiempo un poco hablando de varios elementos que considerábamos muy importantes respecto al manejo financiero de una empresa en situaciones complicadas, ¿no? Y para eso fuimos acudiendo a todo lo que son los estados financieros y darles elementos dentro de la construcción de los mismos que nos llevaba a poner mayor atención en ciertos elementos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya ha llegado el momento de avanzar un poco más en esto. Avanzar en el sentido de que gran parte, un tema dentro del análisis económico, un tema, es cómo lidio con la coyuntura. O sea, cómo manejo el velero, el barco en la tormenta. Eso lo hemos visto en la anterior clase y habíamos llegado a conclusiones un poco tristes, ¿no? Un poco dolorosas que estarían muy referidas a las decisiones de coyuntura que se tendrían que tomar a través de los gastos administrativos y gastos financieros o a la modificación de la pauta de producción que nos lleva a modificar el costo de ventas o el costo de la materia prima que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo hicimos y evidentemente vimos que a raíz del COVID-19 la situación se va volviendo un poco más compleja. Se va volviendo un poco más compleja y en este sentido llega la fase siguiente de decisión financiera que toca a cualquier empresa, a cualquier pequeño empresario y un montón de gente me llama en este sentido que es el que nos vamos a focalizar en esta segunda parte del curso. Está basado en el siguiente comentario. Yo estaba pensando ampliar mi restaurante, pero ahora con lo que no sé si el que tengo incluso me va a funcionar. Yo estaba pensando comprarme 2 furgonetas más para atender estos colegios más. Yo estaba pensando, o sea, todos los planes de inversión. Nosotros habíamos visto que una de las leyes físicas de las finanzas, como diría yo, leyes atmosféricas, es que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si no puedes garantizar rentabilidad alta frente a riesgo alto, la gente no va a mantenerse en un negocio. Entonces ahora lo que vemos es la posición de muchos empresarios, muchos profesionales independientes para ver si continúan invirtiendo o empiezan a invertir. Tenemos que partir de la palabra inversión. En situaciones como la que estamos viviendo con el COVID, entramos en una fase muy interesante que es la fase de coyuntura y emergencia. Generalmente, la historia nos muestra que todas estas fases de emergencia, que podrían ser dadas por temas de salud, temas de catástrofes naturales, lo que ustedes quieran, la inversión de por sí se rezaga. Entonces, toda la gente lo que busca es tener acceso a liquidez. ¿Qué significa tener acceso a liquidez? Tener liquidez, tener dinero en el banco o una caja fuerte, pero dinero. O en instrumentos financieros que yo en 48 horas los pueda convertir en dinero. Ese es el intuito y la lógica. Esa es la lógica. Entonces, más o menos, no quiero entrar mucho en detalle de fórmulas, pero porque no es el intuito de un taller como este, pero sí un poco quiero... voy a tratar de compartir. Déjenme ver. Me van a decir, chicos, si ven díganme en Facebook Live, ¿se ve lo que se comparte en pantalla también? Así es, licenciado. Comparta tranquilamente su pantalla. Está perfecto. Entonces, empezamos a entrar a la segunda fase de las técnicas financieras, que es el costo del capital. ¿Qué es el costo de capital? Es el costo de la inversión, básicamente.
el costo de oportunidad de una inversión. Invierto en una heladería, invierto en una panadería, invierto en una carnicería. Hay un costo de oportunidad referente a la rentabilidad que yo voy a tener. Eso es importante verlo. O sea, en las empresas muy criollas, muy familiares, a veces la gente invierte, digamos, no sé, $20,000 y se devuelve $20,000 y dice, después de 4 años, y dice, ya me devolví. Y hay factores intermedios financieros que son muy importantes y ustedes, los estudiantes de las áreas financieras, deben estar muy conscientes de este elemento. Primero es que en vez de haber metido mi dinero en esa empresa, podía haber hecho otra cosa. Entonces hay un costo de oportunidad de que yo haya escogido ese proyecto. Entonces, me lo tengo que devolver. Tengo que tener una rentabilidad mínima que me permitiría haber sustituido la otra alternativa versus la que he tomado. Ajá. Y el otro es el valor del dinero en el tiempo. Los $20,000 de ahora no son 20,000 de aquí a 3 años. En ningún idioma, en ninguna cultura, en ninguna moneda. Ahora, no estamos hablando de los casos catastróficos de Venezuela o la Argentina, ¿no? Eso ya es diferente. Eso sí que es diferente. Pero elementos estándar, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a analizar aquí. Voy a concentrarme en un... A ver... Creo que se me escapó el... Acá. Este es lo que se llama el árbol del costo de capital, donde yo siempre tengo 3 escenarios para invertir, ¿no? ¿En qué escenario estoy? Tengo todo el capital. A ver, empecemos por orden. Yo tengo en mente un proyecto, el proyecto de mis sueños. O tengo un proyecto y quiero hacer un avance, una ampliación sobre mi proyecto. ¿Qué es lo primero que debo hacer? A ver, muchachos que están aquí conmigo en Zoom. ¿Qué creen que es lo primero que debería hacer? ¿Puede repetir la pregunta, licenciado? Si yo tengo un proyecto en mente y lo quiero implementar, ¿qué es lo primero que debería hacer? Estudiar el mercado. Hacer un pequeño estudio de mercado para ver si no estoy pensando en mariposas que nadan, ¿no ve? O gusanos que vuelan. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Encontrar un ¿De tipo qué de... tan rentables en el tiempo? No, es hacer un presupuesto de esa idea. Perro, Sancho, rana, sapo, aire acondicionado, camilla, ambulancia, auto, motoqueros, sumar. ¿No ve? Y ahí digo, van a ser $100,000. Y ahí yo tengo el primer elemento de decisión de costo de capital que tengo o costo de oportunidad. Tengo los $100,000, los pongo yo. No tengo un mango y espero que el banco me preste, como es la opción 2. O una tercera, que es la más común en el mundo financiero, es tengo la mitad y pongo la otra mitad. O sea, mejor dicho, tengo la mitad y me presto la otra mitad. Tengo el 40% y me presto el 60%. Tengo el 60% y me presto el 40%. Entonces, vamos analizando cada caso. Si yo tengo todo el capital, digo, yo lo pongo, listo. Soy el único dueño y soy el jeque del proyecto. Pero ahí yo voy a invertir y voy a tener un costo de oportunidad. ¿Por qué no invertí en otro proyecto? O mínimamente yo le voy a exigir a este proyecto lo que me daría ese dinero en un depósito a plazo fijo o un fondo de inversión relativamente seguro. Mínimamente, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene que yo ponga todo ese dinero? ¿Sí o no? Vámonos al escenario 2, al de más abajo. En este escenario no hay mucho que hacer. No tengo un mango. Voy al banco a ver si me presta. En Bolivia no sucede. Solo en vivienda social ha sucedido, ¿no? Que tú no pones nada y el banco te da todo.
Ahí, ¿cuál es tu costo de capital? La tasa de interés del banco. No tienes mucho margen de maniobra. En el escenario 1, yo le voy a exigir a un proyecto una rentabilidad. Porque yo le exijo un costo de oportunidad de poner mi plata en ese negocio y no en otro. Entonces, tengo una expectativa. En el escenario 2, el banco me dice, yo veré si lo tomo o lo dejo. ¿Me dejo entender? Y en el escenario 3, tengo que hacer un promedio ponderado de lo que yo le voy a exigir a ese dinero que estoy poniendo, más lo que el banco me va a cobrar de tasa de interés. Entonces, ahí viene el primer concepto financiero, que es el WACC famoso, Weighted Average Capital Cost, o lo que llamamos el costo promedio ponderado del capital. El punto 3 que ven en esa diapositiva es el más común en toda empresa, en todo sistema financiero. Son muy raros los elementos que se dan con el 1 o con el 2. En algunas empresas familiares la gente pone. Es más, escuchen bien esto, chicos. Si mi proyecto es $100,000, y les hablo desde el punto de vista de teoría financiera, y tengo los $100,000, no los pongo. Pongo 60,000. Siempre trato de diversificar mi riesgo prestándome. Que haya dos fuentes de financiamiento, propia y externa, bancaria o de un tercero, personal. Al aporte propio de capital, tenemos que verlo también como una fuente de financiamiento. Digamos, yo tengo un proyecto, Mauricio Landó Proyecto, mejor dicho, Mauricio Landó Persona le presta a Mauricio Landó Proyecto. Y Mauricio Landó Proyecto le tiene que devolver a Mauricio Landó Persona su inversión más un costo de oportunidad que le está exigiendo. Como le devuelves al banco al 7% de interés, a Mauricio Landó Persona también, él te va a decir cuánto quieres de interés. Se va a decir a sí mismo. O si son varios socios, entre los socios van a llevar a un ponderado de cuánto quieren mínimamente que el proyecto les devuelva. Entonces ahí surge la pequeña formulita famosísima que se llama el WACC. WS por KS más WD por KD por 1 menos T. ¿Entendieron? Vamos a ver qué es cada cosa. El WS y el WD es el porcentaje de cómo yo financio un proyecto. Por ejemplo, si financio mitad con aporte propio y mitad con deuda, el aporte propio va a ser 50% en el WS y la deuda 50% en el WD. El KD es la tasa de interés y la tasa de interés el banco me la da y a esa la tengo que descontar el impuesto. Los impuestos siempre se descuentan de la tasa de interés, son deducibles porque las tasas de interés no tienen impuesto, tienes que sacar. ¿Y qué es el KS? Ahí viene el problema. El KS, famoso. KS es la rentabilidad que exigen los socios. Y esto no viene del aire, chicos. Tú no exiges la rentabilidad de un proyecto porque Chichita López o porque tu vecina o porque a Paquito Pérez así les gusta ganar o porque tu esposa exige cierto nivel de ingresos o tu esposo quiere. Hay métodos para ver cuánto yo debería exigirle a ese proyecto. Hay métodos, muchachos. Desde flujos de caja descontado, KPM, que es un modelo de internalización de riesgo, que es el que vamos a ver ahora, ver la rentabilidad del sector en el que estás invirtiendo. En Bolivia muy difícil porque no hay bolsa de valores. ¿Ven el problema de no tener bolsa de valores? Rentabilidad de empresas, de rentabilidad promedio de empresas similares, tampoco vas a tener ese dato. ROEs históricos, promedio de valores de mercado. ¿Cómo obtengo ese KS? Ese KS es lo que comúnmente llamamos el KPM. ¿Y cómo lo obtengo? Aquí está la fórmula. Aquí lo vamos a poner.
El KS, que es un RJ, es igual a R, que es la tasa libre de riesgo del mercado internacional, que es el rendimiento de los títulos libres de riesgo de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué ponemos eso? Porque se asume que los títulos libres de riesgo, bonos, pagarés, letras del Tesoro de Estados Unidos son los más seguros del mundo. ¿Ya? Al día de hoy están en como un 3%. Después a eso yo lo multiplico, lo sumo a un beta, que es un grado de volatilidad que tiene el sector en el que estás invirtiendo. Les hago una pregunta. ¿Invertir en el agro es lo mismo que invertir en minería? ¿Invertir en tecnología es lo mismo que en alimentos? Entonces, las bolsas de valores publican unos betas de volatilidad que vamos a ver ahorita por sector. Y después viene lo más famoso, la prima de riesgo, que es lo que está en paréntesis. RM menos R. Es la rentabilidad del mercado promedio de esa industria en la que estás, menos la tasa libre de riesgo. Aquí hay un problema también en países como Bolivia. Al no tener gran parte de las empresas en la bolsa de valores, ¿cómo le sabemos la rentabilidad? Yo siempre digo, Bits and Cream nunca va a pasar sus estados financieros a Vaca Fría o a Piccolo, ¿no ve? Si hubiera una bolsa de valores, todos los elementos están abiertos para que todo el mundo los analice. Entonces, digamos que sí hay y obtengo la rentabilidad del mercado. Y le resto la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Esa es mi prima de riesgo. Si esa diferencia es bien grande, quiere decir que el proyecto es bien riesgoso. Porque mientras la rentabilidad de mi mercado sea más alta que la rentabilidad promedio de las tasas libres de riesgo, mi proyecto es más riesgoso. Y aquí viene el último en el que vamos a el riesgo país. Y lastimosamente el riesgo país no lo fabricamos nosotros. El riesgo país nos lo da. Vamos a ir construyendo más o menos alguno. Y vamos a ver, miren, estos son los betas. Las bolsas de valores van publicando los betas. Si tu beta, mientras es mayor a 1, más cercano a 1, mayor a 1, tu sector es el más riesgoso respecto al resto del mercado. Y mientras más bajo sea tu beta, quiere decir que tu sector es menos riesgoso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un sector, a ver, 1.31 es riesgoso. Cable TV, televisión por cable. 2.15, que es e-commerce, tiene sus riesgos. Sin embargo, tenemos otros que son menos riesgosos, como ese 0.59, que es, no sé, pues supermercados o o procesadores de alimentos. Cada sector tiene su volatilidad. Entonces, con esto ya estamos listos para meternos a la fórmula, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir esto para compartir otra cosa, un link, ¿no? Un link, esperen un segundito, chicos. Cualquier duda o consulta que tengan, pueden colocarla en la caja de comentarios y yo se la comentaré al licenciado para que pueda resolverla. Es que, ya. A ver, esperemos un segundito. Vamos a volver a compartir, pero ya otro link. Eso que lo tenía totalmente... Ya lo tenía listo, chicos. ¿Qué habrá pasado, no? Ya lo tenía abierto aquí. Ya. Esa variable que la llamamos riesgo país es una variable que
generalmente la dan 3 o 4 calificadoras de riesgo internacionales. Esas calificadoras de riesgo son las siguientes y vamos a ver un poco este análisis acá. Me van a decir si ven bien esta pantalla. ¿Ok? Aquí está la lista por países de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo. Moody's, Standard & Poor's y Fitch. ¿Ok? Y estas calificaciones tienen 3 niveles. Tienen los colores, las letras y un porcentaje. Vamos a ver un poco qué significa. Los colores significa cuando eres celeste, eres AAA. Como país tienes el mayor grado de certidumbre y confiabilidad. El verde oscura es alto grado de confiabilidad. ¿Ya? El verde claro es un grado medio superior. El naranja es un grado medio inferior de confiabilidad. Y a partir de los Bs ya es un grado de no inversión especulativo. Altamente especulativo. Básicamente desde ese guindo para abajo hasta los Cs, Ds que ya son negros, la recomendación financiera es no inviertas ahí. No inviertas en ese país. Vamos a analizar un poco lo que Standard & Poor's nos publica. Le dicen, hay una consulta. La página de Juventudes Liberales Bolivia comenta cómo se calcula el riesgo país que está en default, como Argentina. Está en base a el cálculo de este riesgo país. Es una metodología bien compleja, pero para hacerte la sencilla, comparan la rentabilidad de un instrumento financiero en tu país con otro similar en Estados Unidos. Y mientras la brecha sea más elevada, tu país es más riesgoso. Mientras la rentabilidad que tú tengas que ofrecer es más alta, quiere decir que mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, así se comparan los un poco relacionados a esa pregunta. Voy a volver en un ratito a las diapositivas que estábamos viendo antes, ¿ok? Entonces, ahora, ya, estamos acá con los colores. A mí me gusta mucho analizar Standard & Poor's, que es la que hace publicaciones más completas para Latinoamérica generalmente. A ver, quiero que veamos cuáles son los celestes. Y ustedes alguno de los que está conmigo en Zoom me los va diciendo. ¿Cuál es? Alemania, ¿no? Después. Alemania, Australia. Ya. Canadá. Canadá. Suiza. Dinamarca. Liechtenstein. Luxemburgo. Luxemburgo. Países Bajos. Noruega. Suecia. Singapur. Y para de contar. No son muchos, ¿no? Normalmente los que están en los índices de mayor libertad económica individual. Exactamente, chicos. Miren, qué increíble. Yo lo quería decir como el cherry de la torta, pero muy bien que lo han captado. ¿Qué tiene que ver libertades con finanzas? Totalmente alineado. Ahora tienes los países desarrollados que tienen los verdes oscuros, ¿no? Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Ahora, como ustedes se fijan, Latinoamérica no está muy bien rankeada. Vamos primero a Bolivia. Bolivia en el largo plazo, en el corto plazo tenemos B+, que ya es grado de no inversión, ¿no ve? Y en el largo plazo, miren cómo estamos. En default y en C. O sea, no ven perspectivas las calificadoras de riesgo. Estos temas hay que socializarlos, ¿no? O sea, no lo estamos inventando nosotros. Lo dice Standard & Poor's. Y lo dice Fitch. Y lo dice Moody's.
Ahora, vayamos viendo Latinoamérica. Ayúdenme a encontrar los países de Latinoamérica, ¿ya? Argentina. Miren cómo está. ¿Qué significa SD? Y Bolivia en el largo plazo está en C. Y D también tenemos, ¿no ven Bolivia? La Argentina está todo en... Aló, Eva, estoy en un taller. Estoy en taller. Sí, ahorita, no puedo ahorita. Ya, pucha, es tarde. Pucha, hay gente que se quiere inscribir, les cuento. Voy a tratar de, pasar. ¿Será que todavía pueden ingresar, chicos? ¿Hay gente o no? Puede enviarle el link de la página de Facebook y ahí se le va a abrir directamente el live de Facebook. Ver. Ya le mando el link a su WhatsApp mientras usted va Sí, explicando. perfecto. Porque ahí dice una lista de gente que me están contactando. Entonces, miren, vamos encontrando Latinoamérica. ¿Mm? Vamos encontrando Latinoamérica. La Argentina, primer vaso de agua fría, ¿no? Balde de agua fría. Bolivia, Brasil. No muy bien tampoco, ¿no? Chile es el que mejor color de cara tiene, como decimos, ¿no? Ecuador, miren cómo está. Colombia tampoco, a ver, busquemos. Está en naranja, no está tan mal. Guatemala. Latinoamérica, no sé. Mira, a ver, vamos a Venezuela. Trágico también. Paraguay. Perú es el que ha dado buenas sorpresas, ¿no? Miren. Y Panamá también. Ya por lo menos están en naranja, grado medio de confiabilidad. Uruguay. Entonces aquí abajo ya tenemos ese mapa mundi coloreadito. ¿Me entienden? Me sorprende que peor color está Argentina que Venezuela. Sí, porque Venezuela tiene el petróleo. ¿Me entienden? Entonces, vamos a analizar uno por uno. Vamos a ver Norteamérica. Cuando ustedes vean un celestito, es un país que todo el mundo lo mira para invertir. Entonces, aquí se van a acercar y van a ver cuánto es su riesgo país. 1%. Ese 1% va en esa fórmula que les he dado. ¿Me entienden? Estados Unidos ya no, es 2. Está todavía. Vámonos a Sudamérica. Venezuela, a esa fórmula de riesgo país, a esa rentabilidad esperada, SKS, tenemos que sumarle 16%. O sea, sumen 16 más lo que nos da, bla, 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 30%. Si yo no invierto en Venezuela si no tengo rentabilidad mayor al 30%. En Brasil es 13, en Ecuador es 22, en Colombia es 10, en Perú es 8, en Bolivia es 14, en Uruguay es 9, en la Argentina es 22, en Chile es 5. ¿Me dejo entender?
O sea, el riesgo país influye. Miren Europa. Europa tiene una gran diversidad. Tienes los celestitos, que son los países nórdicos más Suiza, Alemania. Tiene los verdes, que son los otros países desarrollados. Y algunos del este de Europa que han mejorado mucho. Y tienes también países como Grecia, que están casi al nivel de Bolivia. Italia, que no califica muy bien. España un poco mejor, pero tampoco. Miren Portugal. Compárenlo con Suiza, Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega. Compárenlos. Entonces, volviendo a eso, volvemos a la diapositiva. Ese 16, 13, 1, 2% lo tengo que colocar acá. Ahí, en esa forma. Y añadirle lo demás. Y eso es lo que yo debería esperar de un proyecto, o lo que los socios deberían esperar de un proyecto. Creo que no les he hecho compartir esta parte. Miren. Todo lo que hemos visto en estos mapitas viene ahí. Entonces, un proyecto que la rentabilidad esperada en Canadá puede ser del 6%, en Bolivia va a ser del 23%, y en Venezuela del 40%, y en la Argentina del 50%. El mismo proyecto. Ahora entienden por qué hay capitales que se mudan, dicen, no, mejor me voy de Bolivia y me voy a Chile, o invierto en Paraguay, o diversifico e invierto en Bolivia, pero una parte ya lo traslado a otro país. ¿Por qué creen que es eso? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede, chicos? Estamos viviendo un coronavirus, un COVID-19. La crisis en el mundo se va a complicar. Los riesgos de la mayoría de los países, los riesgos en la mayoría de los países se van a disparar. Entonces, la rentabilidad esperada de la inversión en cualquier parte del mundo va a aumentar. ¿Me dejo entender? Entonces, va a haber menos inversión en el mundo. ¿Me dejo entender? Hasta que los riesgos países vuelvan a equilibrarse y bajar. ¿Cuándo será eso? Unos países llegarán a eso antes que otros, de acuerdo a cuán rápido se recupera. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta aquí? ¿Tuvieran alguna pregunta hasta aquí? Estoy en un taller. ¿No hay preguntas de la gente de Facebook? No, licenciado, no hay ninguna. Solo Roberto Sinaga pide si le podemos pasar su número. Claro que sí. Perfecto. Cualquier pregunta le hago saber. Exactamente. Entonces, básicamente con ese fenómeno llegamos a la decisión si los capitales vienen a invertir en Bolivia o no. Después ya tenemos lo que es la inversión local. ¿Me entienden? La inversión local también debería considerar el KPM, pero también se basa en algo que habíamos visto acá, que son los flujos de caja descontado, los flujos de efectivo que llamamos. Entonces, Dice, ¿sí?
Freddy Castro pregunta, ¿cuáles son los factores que inciden en la medición del riesgo país? Tu capacidad de pago y riesgo país, que es seguridad jurídica, factores políticos y los precios internacionales de los recursos que manejas en tu matriz de insumo producto. Por ejemplo, de los países petroleros ahorita, si viven del petróleo, por ejemplo, al tiro tu riesgo ha aumentado, ¿no? En cambio, los países que generan telecomunicaciones o tecnología virtual, ¿va a subir o va a bajar su producción? Muy posiblemente suba. Entonces, su riesgo baja. Juventudes Liberales Bolivia hace un comentario y dice, muchos dicen que esta crisis por el coronavirus será pasajera y otros dicen que durará un tiempo. ¿Sabes quién te va a dar la respuesta? Los mercados. Entonces, ve las expectativas de los futuros forwards de ciertos commodities aquí a 90 y 120 días y están a la baja. Es porque la expectativa de los mercados es que baje. En Bolivia realmente no vamos mucho al análisis bursátil. Nuestro nivel de análisis más criollo, más veo edificios construyendo, y eso se debe un poco a que hay mucha economía informal que genera economía, pero no es registrable. Y también hay mucha economía ilegal. Y ya sabemos de qué estamos hablando. Y eso puede inyectar dinero en la economía. Y tampoco el mercado el mercado de valores lo va a olfatear, ¿no? Pero el hecho que nuestro país sea así no implica que la teoría financiera sea así. Porque en los proyectos que son legales, normales y formales, esta es la teoría que aplica. ¿Entienden? Ahora, si yo contrabandeo o importo refrigeradores y traigo, no importa, están entrando de manera ilegal. ¿Mm? Ese es el tema. Ana María Almanza Romero pregunta, ¿usted cree que habiendo la posibilidad de una elección en Bolivia inmediata, tendremos una mejoría en la inversión? Ese es el tema. Y muy buena pregunta. Los temas políticos influyen en la seguridad jurídica e influyen en el riesgo país. Entonces, al tener un gobierno de transición, da mayor percepción de inestabilidad y de inseguridad. Entonces, para pensar en restablecer nuestra economía, necesitamos un proceso electoral. Necesitamos un proceso electoral. Entonces, hasta aquí han visto lo importante. Yo tengo que considerar el riesgo país antes de el riesgo país de otro país si quiero invertir allá o el riesgo país de mi país para ver si invierto aquí. Ahora, el flujo de caja descontado también es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿se acuerdan que les dije hagan un presupuesto y después lo que todo banco te pide, un flujo de efectivo a 3, 5 años, de acuerdo a tu crédito? Y sacas dos variables que son, ¿se acuerdan cuál? La TIR y la VAN. Valor actual neto y la tasa interna de retorno. ¿Mm? Entonces, si mi VAN es mayor a 0 y mi TIR es mayor a este WACC que tienen aquí, que es la tasa de descuento, mi proyecto es viable. ¿Mm? Entonces los dos se conectan. ¿Sí? Carlos Augusto Aranda pregunta, ¿una reducción de impuestos futuros podría recapitalizar las empresas dado que Sí, el valor esperado de las rentas incrementaría? claro. Claro, menor impuesto proyectado es menor gasto, mayor rentabilidad, mayor perspectiva, menor riesgo. ¿Sí? Y Roberto Sinaga pregunta, ¿cuáles cree usted que serían los segmentos menos afectados por el COVID-19 en Bolivia y el mundo?
hay un gráfico que habla de, les voy a mostrar, voy a dejar, esta pregunta no la tenía esperada, entonces tengo el gráfico, pero ahorita les... Boston Consulting Group ha hecho un análisis mundial. Y claro, no la tengo esa diapositiva porque esa va más que con temas financieros, iba con temas de coyuntura de más que todo del COVID-19, ¿no? Impacto. Este es un análisis bonito y muy simple, lo han debido ver circulando por ahí porque hasta en memes me ha llegado después. Según este análisis, ellos ameritan que los potential losers de este COVID-19 son el turismo y el entretenimiento, la industria aérea, naviera, automotriz, inmobiliaria, manufactura, servicios financieros sofisticados, la educación, ahí un poco digo, la educación virtual se va a potenciar. La educación presencial puede tener varios problemas. Y los potential winners, y parece que el petróleo y gas lo clasifica que puede ser perdedor o ganador dependiendo cómo está el precio. Los ganadores es la agricultura, el e-commerce, tecnología, telecomunicaciones, artículos de cuidado personal, procesamiento de alimentos y suplementos médicos. Los países que trabajen con estos verdes tienen mucha más chance de potencializarse que el sector que está más golpeado es el turismo y entretenimiento. ¿Se han dado cuenta? Miren, es el extremo de los potential losers. ¿Cómo estarán haciendo las líneas aéreas? ¿Cuánto piensan vender? ¿Cuánto no? ¿Cuándo se restablecerán normalmente los vuelos? La hotelería, los conciertos. Va a ser un tiempo bien complicado, pero va a haber otros sectores que sí se van a potenciar, ¿no? Definitivamente. Ahora, entonces, volviendo, si es que no hay más preguntas puntuales de esto, aquí viene el desafío, la conclusión de lo que estamos hablando. A raíz del COVID-19, primero yo tengo que manejar la coyuntura al día de hoy. Y salvo esté en esos pocos sectores que se van a potenciar, al día de hoy nadie está pensando en mayores decisiones de inversión. Están pensando en cómo sobrevivir y pasar la tormenta. Posteriormente, en la fase de recuperación, hay que ver quiénes van a poder, mi batería se está acabando, quiénes van a poder subsistir de mejor manera. Serán aquellos los que tienen mayor nivel de capital de trabajo, con toda seguridad. Con toda seguridad. Aquellas empresas, ahora sí las empresas van a buscar mucha liquidez, quizás más que rentabilidad. Entonces, ese va a ser el desafío, cómo llegar a que las empresas tengan liquidez si es que la demanda agregada se ha contraído, ¿no? Esa es mi pregunta y ese es el desafío que les planteo. Esto es todo el material que tengo para esta segunda fase. Era la fase de inversión, ¿no? Y ver qué van a hacer las empresas en este aspecto. En el corto plazo, subsistir ya va a ser un logro que permanezcan abiertas. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy día va a ser un desafío posterior,
que posiblemente un gran número de empresas no pueda ya ingresar en este momento, en este tipo de análisis. Van a tener que pelear y manipular los estados financieros para ver cómo subsiste. ¿Ok, muchachos? Claro, aquí va a ser donde va a entrar en acción aquellos que tengan un colchón económico en las empresas, Capital para de trabajo. subsistir un capital de trabajo, aunque sea. Capital de Daniel trabajo es Román activo Terrazas, corriente menos pasivo corriente. Exactamente. Daniel Román Terrazas hace el comentario y pregunta, ¿la cuarentena a mostrar las bondades de los productos informáticos, el e-commerce, así como también la necesidad de digitalización del país, entre paréntesis, sector privado? Sin embargo, por mi experiencia en el miedo al cambio, miedo que las nuevas tecnologías destruyan puestos de trabajo tradicionales, ¿cree usted que finalmente se podrá vencer esa barrera cultural? Sí. Ahora sí. Antes éramos muy reacios, pero ahora todos hemos vuelto a la banca online. Y estoy seguro que lo que estamos haciendo ahorita, esto de talleres, cursos, maestrías, posgrados, todo de manera virtual, va a tirar un... Lo que sí me preocupa es la robotización. La industria de gran escala va a pensar en la robotización, porque a ellos no les viene COVID-19. Ellos pueden salir a la calle. Otro tema interesante es cómo las empresas pueden cambiar sus sistemas a home office para ahorrar costos En todo el costos. mundo se ha hecho, o sea, ya está probado que en el mundo funciona. Hay que Y ver si la también mejora la productividad calidad del de vida de las boliviano personas. funciona. Claro. Hay que ver si la Eh, productividad del boliviano, o sea, si el boliviano estando en casa por cultura trabaja lo mismo. Bueno, tendremos que aprender a trabajar igual o mejor. Así es. Osvaldo Araoz hace un comentario muy interesante. Salió en las noticias que Warren Buffett vendió todas sus acciones que tenía en aerolíneas. Sí, Y y esto él es una mismo dijo, noticia. eso me parece espectacular porque es y él mismo reconoce y dice, fue una mala idea, pero no sabíamos del COVID-19. Claro. Yo lo que pronostico que la industria aérea va a seguir de pie, muy menguada, y se va a convertir nuevamente en un bien de lujo, como era en los años 70. Viajar a Europa en avión era para hacerlo una vez en la vida. ¿Me entienden? Sí. Los vuelos Andrés, tenían menos asientos, más cómodos, era una experiencia de lujo, ¿no? claro. Y encarecería mucho el precio de los vuelos. Claro. Andrés Lorca Montaner hace una pregunta. ¿Cómo va el sector automotriz referente a las concesionarias en esta coyuntura? ¿Cómo lo ve Eh, usted? yo lo veo muy complicado porque en época de coyuntura tú buscas liquidez. La gente no, si ya tiene un auto, se queda con ese auto. Lo que sí puede movilizarse un poco son aquellos autos que pueden ser utilizados en trabajo y o sea, de uso personal familiar y también, por ejemplo, camionetas, las minivans, las vans, porque todo el mundo va a empezar a hacer delivery, a usar tu auto para llevar niños al colegio, todo el mundo se las va a buscar. Entonces, los autos que pueden ser convertidos en activos, los modelos, las marcas, que pueden ser convertidas porque yo creo que va a ser un tiempo de mucho potenciamiento de Uber, de taxis y quizás de servicios de ese tipo, porque las empresas por un tiempo van a tener que movilizar a sus empleados porque el riesgo de llevarlos al transporte público es muy alto. Los papás van a usar nomás transporte más sofisticado para llevar a sus hijos y muchos van a empezar a usar sus camionetas, aunque sea para vender naranjas en la puerta o en una rotonda. Claro, quizás el sector automotriz que se vea beneficiado dado el miedo Exacto, natural que va a tener la población por infectarse, quizás aumenten las ventas de motos, claro, por ejemplo. claro, sí, también, pero yo creo que más es con el concepto de activo. Mi auto de fin de semana para ir a pasear el sábado, por un momento y bien largo. Han visto en lo que les acabo de mostrar, ¿no? El sector automotriz es golpeado. Eh, Osvaldo Araoz hace una pregunta muy interesante y dice, ¿qué opina de los 600.000 trabajos que ofreció la presidenta? ¿Son estos factibles? ¿Contribuyen al desarrollo o es humo y demagogia? A ver,
Es todo al mismo tiempo. Es discurso y demagogia si se quedan ahí. Ahora, ¿cómo el Estado puede garantizar? O sea, si se quedan ahí como propuestas, si no llegan a efectivizarse. La única manera que el Estado puede generar empleo es o aumenta los empleos públicos, que en este momento no creo que sea factible, o invierte mucho en obras públicas. Construcción de caminos, carreteras, hospitales, ¿no? Estadios, canchitas, ¿no? O sea, lo que realmente sirva, ¿no? Entonces ahí pues se emplea mucha gente y muchas empresas privadas ofrecen servicios a estos proyectos que se hacen. Entonces, evidentemente, el dinero. Ahora, 600,000 empleos son 5% de la población boliviana, es bastante. Es más o menos un 10% de la población económicamente activa. Tendría que inyectar mucho dinero, mucho dinero. Y otra cosa, ese empleo, ¿cuán sostenible va a ser y por cuánto tiempo? Porque si no vamos a estar como en la Argentina con un montón de ministerios, Claro. viceministerios. Luis Fernando Egues Vaca hace una pregunta. Hola, profe, y con respecto del tipo de cambio, porque yo transo en dólares, ¿le afectaría la pandemia? Gracias. Yo creo más bien ahorita todo el mundo va a buscar dólares. Pese a que Estados Unidos está imprimiendo como loco y va a aumentar, en teoría dicen, es que el dólar, como están imprimiendo mucho, se va a devaluar y Estados Unidos va a necesitar exportar, entonces tiene que devaluar su dólar. Yo también creo que es una estrategia, pero al mismo tiempo las otras monedas del mundo también se van a devaluar, entonces a la hora de la hora el dólar va a seguir siendo un refugio. ¿El refugio qué es? Mi consejo es siempre guarden y ahorren en dólares. O sea, o sea, esa pregunta ya a mis alumnos les he dicho, entre economistas y financistas no existe esa pregunta. El ahorro tiene que ser en dólares. Listo. Ahora, lo que usas para tu día a día, para tu flujo, monetizarlo en tu moneda o en la moneda que quieras. Pero el ahorro en dólares, siempre. Un recuerdo muy latente de sus clases que yo pasé con usted. Todas las clases hablábamos sobre ahorrar en dólares. Claro. Y está bien, Habrás hecho caso, ¿no, querido? claro. Romina Rojas pregunta, ¿las personas que no tienen acceso a la tecnología y por ende su situación económica se agrave, pues no pueden pasar clases ni trabajar y encima están aislados de la coyuntura? ¿Cómo afecta a la industria? Muy complicado. Es el reality bite. Ahí vas a ver que los países que ya eran modernizados y tecnificados van a crecer más y los que no, y si no podemos ponernos en órbita rápidamente, o sea, la brecha entre países ricos y pobres se va a acrecentar. Canadá, Holanda, Suecia, Noruega van a disparar más de lo que están y el resto, África y Latinoamérica, pueden empobrecer mucho más. Los Juventudes países, Liberales Bolivia. un minutito, los países Claro. que mejor les va a ir son aquellos que tienen poca población y son altamente educados y tecnificados. Ejemplo, Canadá, Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca. ¿Qué otra pregunta? En Latinoamérica podríamos ver Uruguay. Exacto, el único. Juventudes Liberales Bolivia comenta, ¿usted cree que se debe potenciar el agro en el país con estos 600.000 Sí, trabajos? Creo que se debe invertir en riesgo para producir. sí, se debería invertir mucho en el agro, pero ya salgamos del agro extractivo también, ¿no? Porque viene una inundación, una sequía, un incendio y hay que estar pensando directamente en la biotecnología. Yo apostaría a eso, porque exportar la soya nomás ya, piensen, China va a decrecer, va a demandar menos. Los países desarrollados van a demandar menos comida. Entonces, lo que tenemos que producir es más comida eficiente. ¿Mm? Ese es el tema. Guillermo Vaca pregunta, señor Landau, ¿cómo ve la recuperación de las remesas? Muy complicado, porque este es un problema mundial y los países de donde más remesas vienen son España, Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Dígame qué país está inmune al COVID. La gente no está generando, va a haber niveles de desempleo tremendo hasta allá y hasta que se recupere va a demorar un tiempo, 1 o 2 años. Mientras tanto, se va a reducir pues el dinero que mandan a Bolivia, ¿no?
Ana María Almanza Romero hace un comentario y una pregunta. Que los campesinos regresen de nuevo al campo, así mucho trabajo informal cambiaría un poco, ¿no? Sí, pero les tienes que dar ya condiciones. Yo creo que ahí puede ser la inversión pública, caminos, colegios, infraestructura, condiciones de salubridad. Es más, particularmente yo creo, escuchen bien esto, chicos, que la idea de retiro y jubilación en el país ya no va a ser quedarse en las ciudades grandes del eje troncal. Yo, por ejemplo, pienso que generar comunidades de retiro de jubilados en Sucre, Tarija, aquí en Santa Cruz por Samaipata, va a ser, ya la gente no va a querer vivir en esta gran concentración de gente. ¿Mm? Con esta experiencia, incluso los que vivimos en departamento van a decir, ay, quisiera mi casita, por lo menos salir al jardín. ¿Mm? Guillermo Vaca, señor Landau, ¿cómo ve la recuperación de las remesas familiares que entran al país y las que salen? ¿Cuánto tiempo, qué factores y demás comentarios que pueda tener? Yo creo que ambas se van a ver muy menguadas, las que ingresan y las que salen. No hay alternativa. Es como ahorita me dirías, ¿qué alternativa hay para las líneas aéreas? Las líneas aéreas, las de aviones chiquitos, quizás, no lo sé. O el tema es que, a ver, ¿quién se va a meter en los próximos 6, 7, 8 meses a un avión que tiene 250 personas allá adentro y comparten el mismo aire central? Y vas a llegar a un mega aeropuerto de una mega ciudad que tiene miles de casos. ¿Mm? Lo mismo veo que hay sectores que las remesas no hay cómo. Lo que yo le digo al que vive de remesas, vaya diversificando y buscando otras áreas. Y al que mande remesas, bueno, trate de diversificar su economía para poder mandarlas. Pero decirle ahorita, no, es que haciendo esto no le va a afectar, es uno de los sectores más golpeados, evidentemente. Distinto sería que la mayoría de la comunidad boliviana estuviera en Suecia, en Alemania, en Canadá, que muestran que sus economías no van a ser tan afectadas, ¿no? Claro. María Alejandra Ponce, siempre interesante escucharte. Hace el comentario. José ¿Cómo Miguel está? Roca, ¿cómo vería el futuro de la ganadería y la agricultura en Bolivia? Sí, siempre se va a necesitar alimento y hay que empezar a exportar más barato. Entonces yo al agro lo veo con mucha potencialidad. Primero para alimentar o sea, el mercado interno. La exportación puede complicarse porque las economías, todas las economías van a tratar de reactivar su economía interna. Entonces van a tratar de importar menos. Entonces, el comercio exterior va a sufrir todo el mundo va a tratar de exportar y no importar, imagínense. No sé, un desastre. Roberto Sinaga dice, en el gráfico mostró como uno de los ganadores en el sector pecuario, pero también hay una caída de los precios internacionales de la soya que impacta Sí, muy fuerte en este sector. sí, sí, sí. ¿Visualiza un alza de precios en este mercado? No, no hasta que el Asia va a haber sí una traspolación, porque si ustedes ven las noticias al día de hoy, todo el mundo está apostando, los países de la OTAN están apostando a penalizar a la China. Se la va a penalizar ante la Corte Penal Internacional. Yo veo que eso va a pasar. Y al mismo tiempo se la va a penalizar, no importando de ellos o no exportándoles nada. Entonces, ahí los países desarrollados tienen que buscar otra China, donde la mano de obra sea barata. Yo creo que la India y Brasil tienen grandes perspectivas de crecimiento a raíz de esto. Pero eso va a demorar. Japón ya anunció que está trasladando todas sus inversiones de la China afuera, ¿no? Claro. Incluso el otro día vi una noticia sobre que Estados Unidos pensaba potenciar la industria latinoamericana para hacer la Exactamente. importación de ello. Que ver Claro, cómo resulta eso para nosotros. claro. Nosotros Señor tenemos que Percar, aprender.
aprender a producir más barato y bien, ¿no? Ser más productivo. Zenón Perca Mendoza, ¿qué pasará con las petroleras? Desde que Evo se fue, muchos quedamos sin trabajo. Muy bien complicado porque el tema petrolero no, o sea, el tema petrolero es muy, muy amplio. Te doy un ejemplo. Tienes un problema mundial. Hay demasiada oferta, las economías han desacelerado, no hay demanda. Tienes la región va a demandar menos. Bolivia va a tener que exportar menos y aparte ya no hay gas porque no se exploró, no se invirtió y no hay esos capitales para explorar y poder reapuntalar en el corto y mediano plazo la industria. Quizás en el largo pueda restablecerse, pero mi percepción es que en el largo plazo ya el carburante del petróleo, el energético petrolero, ya va a pasar a ser de segunda línea. El mundo va a buscar nomás o energías renovables o el tema de litio o el tema eléctrico, ¿no? Ya antes del COVID-19, del COVID-19 ya había muchos programas, por ejemplo, la China mismo ya había anunciado que para el 2025 el 30% de su parque automotor iba a ser eléctrico. Bolivia podría tener un buen futuro ahí por el tema del litio, ¿no? El sector, o sea, si yo tuviera que dar un consejo ahorita a alguien de qué estudiar, le diría, ten cuidado si quieres estudiar algo relacionado con petróleo y gas. Es como aprender a manejar máquina de escribir. ¿Me entienden? Ronald Damián hace una pregunta, ¿qué pasará con el área inmobiliaria? Y Rodrigo Roca la sigue, Mauri, saludos. ¿Qué consejos darías para el sector inmobiliario hoy? Y si crees que va a ser un repunte, ¿en cuánto tiempo? ¿Va a haber un repunte en cuánto tiempo? ¿Me das los nombres de los dos, por favor? Claro, el primero fue Ronald Damián y el segundo Rodrigo Roca. Rodrigo, ¿cómo estás, Ronald? Bueno, básicamente el sector inmobiliario va a ser de los más afectados. A ver, vamos viendo, es un sector muy amplio. En el corto plazo, la gente, pienso que se va a abstener. Nuevamente, en estos tiempos de crisis, el panorama mundial es, quiero liquidez, quiero tener debajo de mi colchón en una cuenta bancaria o máximo en una caja fuerte dinero en efectivo. Como hay mucha incertidumbre en cuanto a las otras áreas económicas, la gente ya no se ve como que va a poder mantener su trabajo por 20, 30 años o su empresa va a funcionar perfecto en el próximo 5. Entonces, eso hace que te retraigas en cuanto a la inversión inmobiliaria. Después, todo ese tipo de construcción muy popular, paralela a la hotelería, que la hotelería también va a ser muy golpeada, que son los departamentos pequeños, los Airbnb, también van a bajar, porque el flujo de gente, de las empresas, si mandaban a 10 personas a la semana a vivir, a trabajar a otro lado, mandarán a 2. Ya con esta tecnología, ya muchos están aprendiendo a poder ser eficientes con Zoom, con otras herramientas, hasta para reuniones de directorio, han visto, ¿no? Entonces, puede ser un sector. Ahora, lo que veo que sí puede potenciarse es el mercado de alquileres. Cuando no hay liquidez y no hay efectivo, mucha gente en vez de usar ese su capital ahorrado, va a optar por alquiler. Otro tema que no nos olvidemos, si el desempleo aumenta y si la economía y las empresas entran en desaceleración, sus condiciones para acceder a créditos inmobiliarios también van a empeorar. Entonces, por mucho que haya vivienda social o haya vivienda no social o vivienda productiva o vivienda post-COVID-19, los bancos tampoco te van a regalar el dinero. Alguien que no tiene un empleo seguro y no puede demostrar sostenibilidad no va a ser sujeto de crédito. Y eso afecta directamente al mercado inmobiliario, ¿no? Así es. Guillermo Vaca, ¿la demanda de dólares en Bolivia crecerá o decrecerá luego de la cuarentena? No, va a crecer y va a crecer de ahora forever. Lo que sucede es que las monedas alternativas, el euro, no se ha potenciado. La China con el Ribamba no lo va a hacer. El rublo ruso no es una alternativa monetaria. A nivel corporativo, financiero, hay monedas que se van a potenciar como el dólar canadiense, el franco suizo, el dólar, que siempre han sido las monedas de refugio, el yuan japonés. Pero ya a nivel familiar, comercial, de calle, es el dólar. Auguro nomás un buen futuro a las criptodivisas. La gente va a diversificar
por ese lado, creo. Ese lado no conocido, no regulado, entonces hay alternativa por ese lado. Perfecto. Juventudes Liberales Bolivia hace la pregunta. Hoy la CADEX, la Cámara de Exportadores, dijo que hay mucho volumen de exportación en el agro con menos valor. ¿Será que mejora a un futuro? El tema es, hay mucho volumen de exportación a valor más bajo, pero habrá mucha demanda. ¿Por cuánto tiempo la demanda en el mundo se va a contraer? Yo estoy haciendo un análisis de 5 a 7 años. Creo firmemente que la desaceleración, o sea, como hemos entrado en una recesión económica, salir no es así, salir de recesión a prosperidad. Vuelves a una desaceleración y de ahí vuelves a establecer. Todo es gradual, chicos. Claro. Paula Andrea Guerra Áñez pregunta que qué consejo daría a las consultoras contables. Uy, ahora sí van a tener harto trabajo, como los abogados laboralistas, para hacer acuerdos entre trabajadores, patronales y empleadores. Las empresas van a tratar de ser más eficientes administrativa y contable y financieramente. Yo, por ejemplo, creo que voy a estar con mucho trabajo, porque claro, ahorita van a empezar a ver cómo está su situación real y ver por qué lado cortan el mueble, ¿no? Empezarse a preocupar de su situación financiera. Exacto. Cuando hay austeridad, los centavos cuentan. Los contadores siempre van a estar bien. Perfecto. Creo que esas serían todas las preguntas. Miren cómo se fue derivando, ¿no? Vimos el tema de la inversión, pero es que era importante y deriva siempre en la situación del país. Es increíble. Yo he hecho miles de temas de planificación en estos talleres, no miles, no varios, en todos los talleres que estoy dando, pero todo termina en el tema económico. Yo advierto que nuevamente la carrera de economía en ciudades como Santa Cruz y en otras del interior se va a potenciar. Todo el mundo ya estudiaba la parte práctica, ¿no? Que es administración, ingeniería comercial, finanzas muy poco. Ahora, financiera y economía van a repuntar. Lean el periódico y vean cuántas noticias a nivel económico y financiero hay por día. Siempre dije, los economistas les va mejor cuando hay problemas, cuando hay crisis, que cuando hay prosperidad. Erwin Velasco, ¿qué recomendaciones generales podría dar a la población en sus finanzas personales y qué opina de los cowork como alternativa para desarrollar el trabajo de Muy las buena personas? alternativa, muy buena alternativa. El cowork, claro, muchas empresas, parte de esa eficiencia administrativa va a ser reducir espacios. Las empresas más grandes van a meter 3 días o sea, rotes de 2 a 3 días de la semana a sus funcionarios. Entonces ya van a necesitar un escritorio para 2 personas. Espacios, ya no van a alquilar espacios tan grandes. Menos gasto inmobiliario. Las que son pequeñas, les justificará si van a la mitad de su gente va a estar en cowork, en su casa, en home office, la otra la pones en cowork. ¿Me dejo entender? Es uno de los, miren cómo está dinamizándose. Lo que empezó con el cowork antes, ahora se va a apuntalar. Empresas que tenían 10, 15 trabajadores y los tengas a 5 lunes, miércoles o lunes y jueves en su casa, martes, miércoles y viernes vas al cowork. ¿Para qué vas a pagar $3,000 de alquiler? Así es. Y Si puedes respecto a las tenerlo. finanzas personales, de los consejos, justamente estamos Y, trabajando para un taller en un futuro próximo con usted. claro. Así que por Las este mismo finanzas medio, personales siempre les digo 2 cosas. 2, diversificación y adaptación. ¿Mm? Tengo colegas catedráticos que dicen, no me gusta dar online, no voy a dar virtual, no es lo mismo. Bueno, o te adecuas a esta situación o no vas a entrar en la nueva reestructuración. Quédate con tu máquina de escribir, les digo. claro, las organizaciones están en constante cambio y tienen que ser adaptables. Rodrigo Exactamente. Roca, Mauri, ¿y si soy dueño de inmuebles y doy créditos directos, no crees que puede ser una ventaja en momentos donde sería más difícil dar créditos bancarios? Sí, siempre y cuando asumas el riesgo del impago. Ahí está el costo de oportunidad. Claro.
está en un costo de oportunidad, pero ¿cómo analizas el riesgo de los que te compran? ¿Cómo los desalojas si no te pagan? Claro. Te quedas con Robert, los papeles, cierto, de la casa, pero con los originales, digamos, pero es un costo complicado. A nadie le gusta estar apilando bienes inmuebles como libros, ¿no? claro. Es una alternativa, pero necesitas uno, colchón económico y un análisis de riesgo bien profundo. Cualquier cosa me contactas, Rodri. Hay maneras de amortiguar el riesgo, pero no es fácil, ¿no? Tiene que ser un trabajo bien hecho y bien diseñado. Tatiana Salazar pregunta, licenciado, ¿esta recesión económica cuándo acabaría, cree usted? Yo siempre divido, no te puedo decir, el 18 de agosto del 2000, no te lo puedo decir. Te voy a decir, lo único que el análisis que he hecho es que va a haber 3 fases. La fase hoy, que es la situación de emergencia y cuarentena. El famoso día D, que es el que yo le he impuesto en redes sociales, el día después, cuando nos empecemos a salir paulatinamente a la apertura. No va a ser una apertura total, va a ser gradual. Ese va a ser el más difícil, porque ahí vamos a ver, pues, vamos a ir al shopping y vamos a ver qué tiendas no volvieron a abrir, qué restaurantes no volvieron a abrir, ¿no ve? Qué peluquerías no volvieron a abrir. Y después ya las políticas de largo plazo, ya mediano, largo plazo, y para eso necesitamos elecciones, chicos. Yo veo que hay mucha crítica al llamamiento de elecciones, yo también critico que sea tan pronto, pero de que tiene que haber, tiene que haber, porque para que recibamos un salvataje económico de los bancos internacionales o del Fondo Monetario Internacional, para que tengamos más paz social, necesitamos un gobierno electo en las urnas. Raúl Alberto Portales Gómez pregunta, Licen, ¿usted cree que el sector de bienes raíces se verá afectado? Me refiero al tema de si bajarán el precio del alquiler. También, claro, todo el mundo va a querer alquilar, va a aumentar todo depende, hay que ver. En un primer paso, en una primera fase, yo creo que muchos inquilinos van a querer renegociar sus cánones de alquiler. En una segunda fase, cuando el mercado financiero se haga muy duro con la compra, la gente va a demandar, más bien se va a ir a solicitar alquiler mucho. Entonces ahí puede volver a subir, va a aumentar la demanda. Yo lo dividiría en 2 fases. Al principio puede tener un golpe y después puede recuperar, ¿no? Bueno, en vista de que no hay más preguntas, vamos terminando con varios agradecimientos y felicitaciones de Ana María, de Erwin Velasco, de Juventudes Liberales por el Qué taller. bueno, que agradezco siempre que están siguiéndome y bueno, vamos a tener muchas cosas interesantes. Se puede ir planificando cosas ya más específicas también, ¿no? Por Claro, sectores. justamente a las personas que están escuchando en el live, estamos trabajando en la organización de un taller de finanzas personales para que puedan estar atentos a la página de Estudiantes por la Libertad Bolivia y puedan inscribirse. Exactamente. Yo les agradezco siempre, todas las charlas siempre son muy seguidas por gente y bueno, y a ustedes siempre todo el apoyo que nos brindan a los profesionales y no se olviden de la invitación que les he hecho.